Hola, ¿qué tal, amigas de Vivir Tejiendo? Estamos aquí en nuestro primer tutorial donde vamos a aprender 4 formas de montar los puntos o 4 formas de poner los puntos sobre los palitos. Tenemos aquí unos palitos del número 10. El número se refiere al milímetro, al grosor de los palitos, y también tenemos unos palitos de 9 milímetros, ¿no? Estos palitos son de plástico, como ustedes pueden ver, sirven, muchos son muy cómodos para tejer porque casi no pesan nada. Y los de madera pues también casi no pesan, pero pesan un poquito más que los de plástico. Bien, vamos a usar esta lana gruesa, que aquí el fabricante nos pone la indicación que sirve para palos número 9 o número 8. En este caso yo voy a usar del número 10 porque más que nada lo que quiero es que pueda verse con precisión lo que vamos a hacer. Por eso estamos usando una lana gruesa o un estambre, como se le llama en otro lugar, y palitos también bastante gruesos, ¿no? Entonces, para un truquito para poder calcular los puntos que vamos a hacer, más o menos vamos a tomar unos 15 a 20 centímetros de lana o estambre, y a partir de allí vamos a coger nuestro palito para poder calcular. Es una vuelta por cada punto. En este caso vamos a montar 10 puntos, entonces vamos a dar 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un poquito hacia adentro porque aquí ya empieza a adelgazar el palito, 10. No tiene que estar ni muy tirante ni muy suelto. Estamos cogiendo con la mano izquierda de aquí para que no se nos escape, y con la derecha también cogemos aquí y retiramos los puntos. Y sería esto la cantidad de hebra que vamos a usar para poder montar nuestros puntos de la primera forma, que es la long time o cola larga, también se le conoce con ese nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la hebra desde el punto donde hemos dicho. Nuestros palitos los cogemos con la mano izquierda y la hebra hacemos una especie de triangulito así. Lo colgamos así para darnos una idea, ¿no? Así. Entonces estamos sosteniendo ahí la hebra, la ponemos sobre el dedo índice y el dedo pulgar, y con nuestros 3 dedos que están sobrando presionamos así para que nos quede este triángulo. Una vez más tenemos aquí el triangulito, ¿verdad? Entonces cogemos nuestra aguja y la introducimos por el centro del triángulo hacia arriba. Ahí estamos observando. Vamos a hacer este movimiento y este movimiento. Entonces, una vez que hemos hecho esto, podemos ayudarnos con el dedo índice para que no se mueva, y vamos a soltar un poquito, y para podernos guiar con la punta de la aguja o del palito vamos a rozar sobre nuestro dedo pulgar, aquí así, debajo de la hebra que tenemos, así, levantando de manera que la hebra sube al palito, y con la hebra del otro lado que tenemos en el dedo índice envolvemos el palito o la aguja. Luego lo que queda en nuestro dedo pulgar pasaría por encima. Entonces ahí tenemos 2 puntos. La primera vez siempre nos quedan 2 puntos, en las veces siguientes nos va a salir de 1 en 1. Vamos a soltar para poder repetir de nuevo, y lo vamos a hacer un poco más despacio. No perdemos la medida de nuestra hebra, ¿verdad? La hebra que va con la colita va hacia adelante y la hebra que va hacia la lana va para el lado derecho. Entonces tenemos ahí, una vez más cogemos así, voy a quitar el palito para poder ver así, así, esta es la forma, y ponemos ahí, introducimos nuestro dedo índice y el pulgar. Con lo que queda de nuestros dedos presionamos. Con la otra mano, la mano izquierda, estamos tomando el palito muy cerca de la parte donde comienza a afinarse. Introducimos por el triángulo, ¿verdad? Así hacia arriba, de manera que hacemos esto. Luego jalamos un poquito suavemente porque aquí no estamos haciendo presión, sino solamente sosteniendo. Y tomamos el palito hacia nosotros, de frente hacia nosotros, y rozamos por nuestro dedo pulgar. Este es el juego, el palito hacia nosotros y rozamos por nuestro dedo pulgar hacia arriba. Una vez que ha salido hacia arriba, el dedo índice que contiene la otra hebra envuelve el palito de abajo hacia arriba, y lo que queda en el dedo pulgar pasa hacia adelante. Tenemos allí 2 puntos. Lo voy a hacer nuevamente. Cogemos, como ya hemos aprendido, ajustando con estos 3 dedos, tomamos el palo de tejer, lo introducimos en el triángulo hacia arriba, lo llevamos hacia el frente de nosotros y resbalamos o rozamos por nuestro dedo pulgar, así.
saliendo hacia arriba y trayendo la hebra que tenemos en el dedo índice para envolver de abajo hacia arriba. De manera que lo que queda en el dedo pulgar pasa por encima y tenemos ya los dos primeros puntos. No vamos a hacer esto de ajustar mucho, no, lo vamos a hacer suelto nada más para que pueda correr de esta manera, ¿no? Si no, luego para tejer vamos a tener problemas. Luego continuamos con el triangulito, con el dedo índice metido aquí en medio de la hebra que está quedando y también el pulgar. Sigue el triangulito. Y nuevamente venimos hacia el frente de nosotros, deslizamos por el pulgar, lo mismo que hicimos hace un rato, salimos hacia arriba, lo que queda en el índice envuelve el palito y lo que queda en el pulgar pasa por encima. Ahí tenemos 3 puntos. Vamos con el cuarto porque vamos a hacer 10. Nuevamente tenemos el triángulo allí, venimos con el palo hacia nosotros, deslizamos por el pulgar hacia arriba, traemos la hebra del dedo índice envolviendo y sacamos la que queda en el pulgar. 4 puntos. Ahí vamos con el quinto. 5 puntos. Vamos con el sexto, hacia nosotros la aguja, deslizando por el pulgar hacia arriba, envolviendo y sacando. Lo voy a hacer más lento para que lo puedan ver y también pueden poner su video en más lento para que les sea más fácil, ¿verdad? Entonces tenemos nuevamente así, hacemos la aguja hacia nosotros, deslizamos por el pulgar, envolvemos y sacamos lo que tiene el pulgar. Nuevamente hacia nosotros, deslizamos por el pulgar hacia arriba, envolvemos con el índice y botamos lo que tenemos en el dedo pulgar. Hasta aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminaríamos con el noveno y el décimo, deslizando, envolviendo y botando. Una vez más hacia nosotros, deslizando, envolviendo y botando. Ahí tenemos 10 puntos al estilo long tail y nos está quedando lo que nosotros dejamos al comienzo, que decíamos 20 centímetros, que casi siempre nos sirve para coser el tejido o para hacer algún remate, ¿no? Ahí tenemos los 10 puntos en este estilo. Bien, vamos a desbaratarlo para poder hacer de la siguiente manera. La tejida simple. Es muy fácil. Para eso vamos a usar este palito. Y lo que vamos a hacer es tomar una hebrita así de lana, la vamos a poner a rodear nuestro dedo índice de la mano izquierda, así, como hacer un lacito, quitamos y pasamos la lanita por aquí, lo que hace un nudo corredizo. Corredizo porque se puede achicar o se puede alargar. Nuevamente, envolvemos, vamos hacia atrás y deslizamos o metemos la hebra que nos está quedando por aquí. Un nudo simple que todos sabemos hacer también para poder usar en el crochet. Vamos a ponerlo en nuestra aguja que contenemos con la mano izquierda y con la mano derecha tomamos la otra aguja. Lo que vamos a hacer es prácticamente tejer el punto para ponerlo en el siguiente palito. Vamos a ir, tenemos el punto aquí, quiero que se vea claramente, vamos por la parte trasera del punto, introducimos la aguja, está saliendo por allí, y con la lana que nos está quedando, envolvemos, sacamos. Y el punto que nos queda no lo vamos a poner de esta manera, sino que lo vamos a poner así, dándole vuelta. Perdón, se me desafó. Vamos de nuevo. Introducimos la aguja, envolvemos, sacamos por debajo del punto, damos la vuelta y lo torcemos. Lo torcemos porque si no lo torcemos, a la hora que empecemos a tejer, los puntos comienzan a separarse y la basta de nuestro tejido quedaría muy floja, ¿verdad? O muy suelta sería la palabra. Estamos tejiendo con la hebra que va hacia la madeja de lana. Bien, hemos hecho el segundo punto. Ahora vamos a ir de nuevo allí al punto, al segundo punto, en la parte de atrás. Introducimos la aguja y sale por el centro del punto. Con la hebra que tenemos envolvemos de abajo hacia arriba y sacamos la aguja por debajo de la otra aguja. No lo ponemos así, sino que lo tomamos de atrás. Ahí tenemos un tercer punto. Vamos a hacerlo de nuevo. Introducimos por detrás, siempre del último punto que nos va quedando, introducimos la aguja hacia abajo y sale por atrás del punto.
envolvemos y sacamos. Miren el movimiento de esta aguja, si lo hacemos así se nos escapa, pero si hacemos así y vamos de costadito ayudándonos con este dedo así, volteando la aguja, de esta manera, sale el punto con facilidad y lo ponemos no así, sino por este lado. Nos ayudamos con la aguja izquierda. Ahí tenemos 4, vamos a hacer 2 más para que se nos haga fácil. Vamos a la parte trasera del punto, no ajustamos, lo tenemos suelto para poder trabajar. Introducimos la aguja, envolvemos y hacemos este movimiento con la aguja, ayudándonos con el dedito y sale el punto que lo ponemos siempre torcidito. Vamos con el último. Introducimos por detrás del punto, envolvemos con la hebra, sacamos moviendo la aguja y lo ponemos en la aguja. Ahí tenemos 5 puntos con la forma tejida simple. La siguiente forma que vamos a hacer es muy parecida a esta, pero no nos da tanta elasticidad. Esta forma que hemos hecho, la segunda forma, nos sirve cuando queremos que el tejido ceda un poquito. Cuando queremos que quede bien ajustadito, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos una vez más para hacer el nudo corredizo, envolvemos en nuestro dedo, deslizamos y pasamos una orejita de la lana así. Ahí tenemos. Esta colita tiene que ser pequeña nada más. Ponemos la aguja allí, no ajustamos, solo colocamos a la medida que necesitamos y vamos a hacer lo mismo en el primer punto que hicimos en la primera vez. Envolvemos, sacamos moviendo la aguja y colocamos el punto, siempre torciendo. Pero ahora, para hacer el tercer punto, porque ya tenemos el segundo, no vamos a hacer esto que hacíamos si salíamos por aquí, sino que vamos a salir entre los 2 puntos. Quiero que se vea ahí. Introducimos en el medio de los 2 que tenemos y salimos por el otro lado. Antes hacíamos esto, tejíamos el último punto. Ahora no, introducimos y salimos entre los 2 puntos. La técnica es la misma de envolver. Envolvemos y sacamos, colocamos torciendo. Ahí tenemos el tercer punto. Queda así chuequito para que nosotros podamos una vez más meter ahí la aguja y salir siempre en medio de los 2 últimos. Introducimos, envolvemos y sacamos. Colocamos torciendo siempre. Queda una vez más de costadito, otra vez. Introducimos y salimos en medio de los 2 últimos puntos, allí, envolvemos y sacamos. Es necesario que no ajustemos mucho el estambre, la lana, para que podamos tener esa facilidad. Seguimos, otra vez, introducimos entre los 2 últimos, envolvemos y sacamos colocando así. Ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos 6 puntos ya. Bueno, montamos la cantidad de puntos que nosotros queramos. Estas 2 últimas formas que yo he hecho, la tejida simple y la tejida entre puntos, que es esta, para mí es una de las formas más fáciles y más prácticas. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar calculando cuánto de hebra necesitamos para cada punto. Simplemente al final casi de la hebra estamos haciendo la argollita, estamos colocando y podemos poner cuantos puntos queramos porque somos dueños del estambre que está en este lado, ¿no? En el caso del long tail estamos usando la hebra que va aquí en el primer ejemplo y ahí sí hay que calcular. Bien, tenemos otra técnica también. Que es la que se llama con ayuda del ganchillo, para lo cual volvemos a hacer lo mismo que hace un momento. Envolvemos para hacer el nudo corredizo, sacamos el lacito, tomamos el crochet, ajustamos. Cuando digo ajustamos es decir templamos, no ajustamos porque nada ajustado nos ayuda en el tejido. Y comenzamos a tejer lo que se llaman las cadenitas en el crochet, ¿verdad? Tomamos el nudito para que no se nos mueva y tejemos una cadena, 2 cadenas, lo voy a hacer flojito para que lo puedan ver, 3 cadenas, 4 cadenas, 5 cadenas vamos a hacer en este caso. Si yo quiero 6 puntos, solamente voy a hacer 5 cadenas, porque siempre de las cadenas que haga,
un punto más me va a salir. Entonces, en este caso yo quiero 6 puntos, he hecho 5 cadenas. Si yo quisiera un punto más, haría una cadenita más, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago grandecita esta cadenita para que no se me desbarate. Dejo mi crochet, cojo el palito que voy a usar, doy la vuelta a mi cadenita y podemos ver aquí una especie de gusanitos. No sé si ustedes lo ven bien, espero que lo vean bien. Hay unos gusanitos, como unos gusanitos que son la parte baja de la cadenita que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, tomamos el primer gusanito y lo ponemos en nuestra aguja, luego vamos por el segundo gusanito y luego vamos por el tercero y luego vamos por el cuarto y luego vamos por el quinto, por el sexto y el último que no podemos dejarlo porque es el último. Ahí están los puntos en nuestra aguja, ¿no? Y una vez que están ahí, pues ya podemos empezar a tejer normalmente como lo hacemos. Separamos bien y tejemos. Bueno, ese ya será nuestro segundo tutorial, cómo tejer el punto derecho. Pero hoy hemos aprendido a montar los puntos sobre la aguja. Tenemos 4 estilos, como hemos visto, el primero de cola larga, que tenemos que medir cuánta lana necesitamos o cuánta hebra, ¿verdad? Siempre dejamos 20 centímetros más y damos una vuelta a la aguja por cada punto para calcular. Y luego los otros, que básicamente necesitan un nudo deslizado, una argollita, y a partir de eso estamos ya montando de la manera simple o de la manera entre puntos, ¿verdad? Y al final el de la aguja de ganchillo. Espero, queridas amigas, que les haya servido. Estas son las formas más simples y sencillas de poder montar los puntos y luego estaremos aprendiendo cosas mucho más complejas quizás y mucho más interesantes de hacer. Hasta la próxima.